vamos a empezar con las entrevistas. 7:14, saludamos a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar sobre algunas cosas. Primero sobre el Acuerdo Nacional 2030, que anda buscando el presidente Moreno. El gobierno con mucho empeño, con mucho entusiasmo, y vamos a ver si es que se logra. Sería bueno que todos los puntos de las 7 mesas tengan humo blanco y tengan unos acuerdos y sobre todo que se apliquen. La mesa de gobernabilidad e institucionalidad, ahí está Mauricio Alarcón, ya se reunió, ya se instaló. Mauricio, ¿cómo les fue en este inicio? Buenos días. Buen día, Milton, buen día, Verónica, un saludo a quienes nos escuchan a través de Sucesos. Se ha hecho el primer paso, que es de instalar la mesa. No ha habido trabajo, estamos, como Verónica bien señalaba, instalando los distintos ejes del acuerdo, y pues en esa línea creo que, como lo habíamos dicho, el primer gran punto de partida que se dio a conocer a la ciudadanía a través del vicepresidente y del secretario del presidente es el hecho de haber tenido ya una conversación con todos los actores políticos representados especialmente en la Asamblea Nacional, porque recordemos que cualquier respuesta que surja de este acuerdo, cualquier resolución, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Estamos hablando que principalmente son reformas a leyes, e incluso en algunos puntos se habla de reformas y enmiendas constitucionales que tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Así es que en ese sentido, si no hay voluntad política, no solo del gobierno nacional, sino de los distintos actores políticos representados en la Asamblea, difícilmente se va a poder llegar a un tema final, ¿no? Entonces, en esa línea, los varios puntos terminan confluyendo principalmente en reforma política, reforma electoral, que además tiene una cuenta regresiva, porque de acuerdo al candado que esté establecido en la Constitución, esa reforma tiene que estar aprobada hasta enero del próximo año por parte de la Asamblea Nacional. También un tema relacionado con transparencia y lucha contra la corrupción, que definitivamente va más allá de las meras reformas normativas. Y finalmente el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay demandas desde distintos sectores de la ciudadanía de limitar sus atribuciones, otros quieren eliminar la institución, hay otros sectores que quieren mantenerla como está. Definitivamente es uno de los temas que hay que resolver en el corto plazo. Ahora, sale de la mesa un acuerdo o varios acuerdos, o se acuerden todo lo que se proponen. Hay temas que son, digamos que una corriente nacional, futuro del Consejo de Participación, reformas al Código de la Democracia. Ahora, viendo la Asamblea, acabamos de leer una noticia, van 20 días que esta mayoría no puede terminar de armarse y le esperan cosas complicadas. Entonces es una mayoría como que estuviera pegada con babas, como se dice vulgarmente. ¿Qué confianza hay de que las cosas puedan salir, aunque mayoritariamente haya una voluntad como para hacer reformas en los dos aspectos que acabamos de mencionar, el Código de la Democracia y CPCS? En el tema electoral, Milton, creo que hay un reto mayor. Hay un texto para segundo debate ya en el Pleno de la Asamblea Nacional que recoge varias iniciativas de reforma al Código de la Democracia presentadas entre 2003 y 2014. O sea, 5 años más tarde estamos debatiendo una reforma al Código de la Democracia que ha tomado bastante tiempo al interior de una comisión de justicia, al interior incluso ya del Pleno después del primer debate. Hay una responsabilidad muy grande por parte de miembros del Consejo de Administración del Legislativo, por parte de los miembros de esta Comisión de Justicia y Reforma o Reestructuración del Estado, para reabrir el debate del Código de la Democracia y que podamos actualizar con las demandas de la ciudadanía que no han sido consideradas en esos proyectos originales. Los temas no pasan solo por revisar el método de asignación de escaños, los temas no pasan únicamente por la famosa pauta electoral, el Fondo de Promoción Electoral, sino a propósito de la coyuntura, como ustedes mencionaban al iniciar el programa, revisar los aspectos tan básicos y fundamentales como el financiamiento de las organizaciones políticas y el financiamiento de la campaña electoral. Así es que ahí vamos a ver un primer reto
de que la verdadera voluntad política se plasme en un cambio que el país demanda, que la ciudadanía definitivamente reclama. 7:18, conversamos con Mauricio Darcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, son 3 ejes que tiene este Acuerdo Nacional por la Democracia y Reforma Institucional: sistema de representación, poderes del Estado y lucha contra la corrupción, que lo hemos hablado. 3 temas bastante complicados. ¿Cómo ve a la sociedad civil en medio de todos estos acuerdos? Bueno, a la sociedad civil, las organizaciones, los gremios, los colectivos ciudadanos tienen definitivamente voluntad de arrimar el hombro, si bien es cierto que la palabra diálogo está muy agotada, que hay gente que incluso no confía en este tipo de diálogo. Tiene que arrimar el hombro para tratar de lograr una vez más un cambio que definitivamente solucione las aspiraciones de la ciudadanía. Fácil no es, por supuesto, especialmente cuando vemos que dentro de los propios grupos ciudadanos hay posiciones diferentes en los temas que mencionaba Verónica. Así es que en ese punto una sociedad civil tiene que colaborar, tiene que trabajar, tiene que hacer equipo, tiene que no únicamente limitarse a criticar, sino pasar de la crítica a la propuesta, para que incluso, como nosotros hemos tomado partido, desde adentro proponer y criticar. No podemos desde la comodidad de nuestras casas o desde el activismo de teclado simplemente decir las cosas que creemos y esperar que todo el mundo preste atención o recoja ese tipo de criterios, ¿no? Es momento de sumar. Es momento de construir, es momento de, como he dicho, pasar de la crítica a la propuesta. Bueno, y llegar a acuerdos también es renunciar a muchas cosas, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, el vicepresidente Otto Sonnenholzner dio 45 días para llegar a los primeros acuerdos mínimos. ¿Ves toda una posibilidad? Bueno, si es que efectivamente se instalan a la brevedad posible ya los grupos de trabajo, las mesas de trabajo, y si se empieza a abordar la temática de manera responsable, me refiero a llevar propuestas concretas, no simplemente a limitarnos a lanzar ideas. Yo creo que el tiempo es relativo, o sea, ni siquiera vamos a necesitar 45 días. Podemos ir tranquilamente a unos primeros espacios ya proponiendo reformas concretas, diciendo estos son los textos que tienen que cambiarse del Código de la Democracia a criterio de las distintas organizaciones y empezar a trabajar y pulir los acuerdos respectivos. La Vero dice 45 días, el plazo dado por el gobierno, es verdad. Ese plazo suena muy chiquito cuando hablamos de corrupción, por ejemplo. Por supuesto. ¿Cómo? A ver. Y cuando ya han pasado, Milton, además 2 años, claro. Y reformas normativas básicas incluso han llegado a tener vetos por parte del Ejecutivo, porque son normas que no satisfacen los estándares internacionales básicos en materia de lucha contra la corrupción. ¿Y por dónde empezar, además? Por el tema de justicia, por el tema de educación, por el tema de... no sé. O sea, la corrupción es una enfermedad tan compleja que buscar la cura es complicado, porque si es que buscas un remedio, resulta que ese remedio también está corrompido. Si vas por acá, no confías. Si vas por allá, chuzo, ¿será que funciona? Es decir, es como que, no sé, o sea, suerte. Y es por ello que la lucha contra la corrupción no admite reformas parche. Tiene que trabajarse en una reforma y en una propuesta integral. Uno simplemente creerá que aprobando una denominada ley anticorrupción se solucionan todos los males que hemos detectado en este último tiempo. Claro. Pero primero debemos estar conscientes de que la corrupción no pertenece única y exclusivamente a un periodo político. Que la corrupción es un mal que está lamentablemente enraizado en nuestra sociedad y al que hay que combatir no con herramientas incluso temporales, porque al igual que la corrupción evoluciona y muta, las herramientas para combatirla tienen que evolucionar para lograr eficacia y lograr resultados. Sin embargo, sí creo que hemos perdido mucho tiempo en este punto específico del último gobierno, 2 años, sin aprobar herramientas que, por ejemplo, permitan solucionar una demanda ciudadana de recuperar lo mal habido. Las herramientas jurídicas, las leyes actualmente vigentes resultan insuficientes para perseguir y recuperar esos bienes. Y es un tema de terminan voluntades. Y yo sí destacaría que en este tiempo, por lo menos, hay una virtud en el gobierno de Moreno, destapar la olla, y creo que la mejor forma quedó demostrada de destapar esa olla es desde adentro. Y Milton, no le corresponde al presidente
meter preso a los corruptos. No, para Cuando nada. muchas personas dicen, pero el presidente, pero el secretario anticorrupción, pero incluso los grupos ciudadanos como la Comisión Ciudadana Anticorrupción se limitan a denunciar. No es que se limitan a denunciar, es que es lo que les corresponde hacer, para que sean las instancias judiciales las que se activen y persigan el cometimiento del delito. Ahí es cuando entra, por ejemplo, la fiscalía. Necesitamos una fiscalía independiente y fuerte. ¿La tenemos ya? Estamos de lo que se ve empezando a tenerla. Pero de nuevo, lo que se destruyó durante 10 años es imposible reconstruirlo en 2 meses. Y si bien los ciudadanos tienen ansias de ver presos a los corruptos o de recuperar lo mal habido en beneficio de los ecuatorianos, toma tiempo. Y para eso se necesita institucionalidad. Por supuesto. Para que cada periodo no se refunde el país, para que cada periodo no se quiera reinstitucionalizar el país. Yo sí recojo las palabras de Julio César Trujillo, que no es reinstitucionalizar, sino institucionalizar, porque es volver a lo de antes. Y cada vez que viene algo nuevo, vamos a refundar el país. O sea, si cada ministro nomás pues ya cambia las cosas. No, por supuesto, y vemos que los ecuatorianos somos cíclicos. Cada 10 años reinventamos Ecuador. Volvemos a la democracia a finales de los 70, refundando un país con una nueva constitución aprobada en referéndum. Claro, cuando ya no podemos más en el constituyente. 10 años después, reformas Nueva constitucionales. Año 87, al terminar el mandato de León Febres Cordero. 10 10 años después cae Abdalá Bucarán, la se instala Academia una de asamblea Guerra, constitucional que termina siendo constituyente y saca una nueva constitución. 10 años después viene un Mesías Salvador de la Patria con la bandera de la constituyente, sacamos nueva constitución. Y a los mismos correístas, ya no les gusta esa constitución. Pues ya buscan una constituyente. Pero ¿no? además, 10 años después decimos, no, la constituyente es peligrosa. Fundemos un grupo de sabios, además avalado por referendo, para que reinstitucionalice el país, cuando en realidad no se reinstitucionalizó ni se institucionalizó nada. Se limitó a sacar personas para poner a otras personas. Entonces ahora es momento, y nunca está de más tener la oportunidad de, como bien decía Milton, institucionalizar el país, Porque dejar el país de pensar en personas. Parece sastrería, siempre hacen cosas a la medida. Y parches. Al igual que un sastre, cuando uno va con un pantalón roto y le dice necesito que me encuentre una solución a esto, pues me pone un parche. Solucionado el tema. No es que te dice voy a hacerle un pantalón nuevo. Claro. Entonces, nos limitamos a poner muchos parches hasta que ese traje no aguanta más y hacemos un traje a la medida. Y no se trata de hacer un traje a la medida de la persona, sino encontrar personas que respeten las características de ese traje que van a ocupar y que se llama institución. No puede ser una fiscalía diseñada para una persona. No puede ser una contraloría diseñada para una persona. Tienen que esas personas someterse a la ley, someterse a la Constitución y llevar adelante todo en el marco de esa institución a la que empiezan a representar. Son las 7:26, hablamos con Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sobre las mesas de diálogo, Acuerdo 2030. Y entre esto del diálogo también viene la pregunta qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana, y hay un comité que se llama por la Reinstitucionalización Nacional que ha decidido retomar la iniciativa que inició, recordemos, el fallecido presidente del Consejo de Participación, Julio César Trujillo. Pues ellos impulsarán la recolección de firmas y convocarán o pretenden convocar una consulta popular para eliminar este organismo. ¿Cree usted, Mauricio, que se debe eliminar? ¿Eso es lo correcto? Primero, una iniciativa respetable, un grupo de ciudadanos como cualquier otro que se agrupa y busca un cambio. La herramienta de la iniciativa popular para la enmienda o para el referendo, para la consulta popular e incluso para propuestas normativas concretas, está establecida en la Constitución, así es que no hay nada de malo en el trabajo de este comité. Sin embargo, sí sorprende que quien lo lidere hasta el día de hoy siga siendo un funcionario público, pagado con recursos de los ecuatorianos. En lo personal, nosotros, tanto como organización como a nivel, como digo, a título personal, hemos sido duramente críticos del Consejo de Participación Ciudadana, no solo en esta coyuntura en la que se descorreizó el país, como se dice, y se han nombrado nuevas autoridades, sino desde que existió la organización, desde el año 2008, cuando se crea el Consejo, cuando se le pone a integrar una función del Estado. Nosotros dijimos, eso no tiene razón de ser. Por mucho que personas como Virgilio Hernández, que en el pleno de la Asamblea Constituyente de Montecristi dijo que esto de los 3 poderes o 3 funciones del Estado era un concepto retrógrada y caduco,
el tiempo termina demostrando que tenía su razón de ser y que tener una función electoral, que tener una función de transparencia y control social con un consejo de participación ciudadana era un descabello, un despropósito y nuevamente un traje a la medida de quien ostentaba el poder en ese momento con el único objetivo de captar más poder. Ahora es momento de replantearnos la existencia y las atribuciones de ese consejo y yo diría incluso ir más allá. La existencia de dos funciones adicionales del Estado que en la práctica también han demostrado que no tienen razón de ser función del Estado. La función del quinto poder. La función de transparencia y control social. Esa es y la función electoral. Ahí está. El doctor Trujillo en su última entrevista decía que tiene algunos arrepentimientos y se queda con algunas deudas por parte del trabajo del Consejo de Participación. Yo creo, no lo dijo, pero yo sí creo que, bueno, sería lógico creer, ¿no?, que la función electoral fue una de las fallas del Consejo de Participación, porque lo que se nombró da pena. O sea, con todo el respeto del mundo a los integrantes, que creo que individualmente son personas valiosas, pero como equipo, 70 días y no hemos completado el mandato popular de 24 de marzo. Vamos probablemente a posicionar autoridades locales un mes después del mandato establecido en el COTAD. Y han dicho que mañana entregan las credenciales al nuevo Consejo de Participación, aunque todavía queda un recurso pendiente en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero bueno, Consejo de Participación, todos apuntan, o casi todos apuntan hacia dos cosas. Primero, que se le devuelva a la Asamblea Nacional o a la función legislativa la potestad nominadora, electora de autoridades, y segundo, que cualquier decisión pase por por un referendo, por una decisión popular. Bueno, volvemos al modelo anterior, criticado por muchos sujetos políticos, criticado por la ciudadanía, pero definitivamente más sincero. Para muestra el tema electoral, creo que los ecuatorianos nos sentíamos, a pesar de lo mal que veíamos el tema, mucho más seguros y confiados al saber que un Tribunal Supremo Electoral iba a estar integrado por los miembros de los partidos políticos más votados por la ciudadanía. En lugar de que nos monten sainetes de concurso, como fue durante los últimos 10 años, en el que se decía, uy, estos son los más brillantes, los más aptos, los de mejores carpetas, cuando ya sabíamos quiénes... Con el gobierno y justo ha sido los que se anunciaban en la sabatina. Uy, qué grata coincidencia. Entonces, eso es simplemente autoengañarnos. Querer convencernos de que el cambio de los concursos públicos a cargo del Consejo en alguna medida funcionó. No funcionó en 2009 y 2010 con los primeros transitorios. Tampoco ha funcionado y lo estamos viendo con este Consejo transitorio. El concurso de defensor público desierto. No llevaron adelante concurso de contralor y tenemos un contralor en el aire prorrogado de manera bastante extraña en funciones hasta terminar el mandato, críticas a la integración del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Entonces vemos que el proceso de designación de autoridades mediante concurso público encabezado por el Consejo no funcionó, punto. En todo caso, bastante mejor de lo que teníamos. Yo no sé si bastante mejor de lo que teníamos, yo creo que hay errores en el proceso. Y el tema de que la designación de autoridades de control haya estado, y en muchos países está aún, en manos de las distintas funciones del Estado, tiene también su razón de ser y se llama pesos y contrapesos. Para evitar precisamente, y el señor Dávila lo decía el día de ayer en su rueda de prensa, para evitar la concentración de poder en la designación de autoridades en pocas manos, es que se dio este sistema de pesos y contrapesos en las funciones del Estado. Si vamos incluso a devolver la atribución de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, al Legislativo, y no confiamos tanto en la acción política de quienes ahí representan, la solución está cruzando la frontera. Si revisamos lo que ocurre en México, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Chile, se blindan los procesos. Y se hace, por ejemplo, que participen 3 actores distintos, que para una integración de un cuerpo colegiado de autoridades de control, proponga el Ejecutivo, apruebe el Legislativo y termine vetando o sancionando el Judicial. O teniendo un Congreso bicameral. Que es una opción. En Colombia hay Senado. Y que es una opción que va más allá de la designación de autoridades, porque yo me temo que este rato que hablamos de regresar a un Congreso, a una asamblea bicameral, para temas de designación de autoridades, terminen cometiendo el error de, por ejemplo,
darle al Senado únicamente atribución de designación de autoridades, con lo cual tendríamos un cuerpo colegiado de representantes de la ciudadanía trabajando prácticamente a medio gas y enfocados únicamente en unos temas. En la Constituyente de Montecristi debatimos y planteamos que, por ejemplo, el proceso legislativo también pase por 2 cámaras, para evitar entrampamientos como los que tenemos ahora, de leyes que se quedan dormidas en quién sabe dónde y terminan aprobadas 3-4 años después, de tal forma que una asamblea, un cuerpo de diputados o de asambleístas apruebe las leyes en primer debate que después sean en segundo debate aprobadas por un Senado. Lo que pasa, Mauricio, es que en un país normal la asamblea, su congreso, su función legislativa debería ser la que elija, es la que elige las autoridades. Lo que Y pasa así es que funciona aquí, en el continente entero. lo que pasa es que aquí cuando nos acordamos de la Pichicorte, nos acordamos de que había Cortes Supremas de Justicia que funcionaban con bancadas políticas como los congresos, Sí, claro. nos acordamos de que hay una asamblea en este momento que todavía no puede conformar comisiones, se nos pasa, pues. No, por supuesto, y es el riesgo que se corre. Por eso es que hay que establecer, también de nuevo, si uno regresa a ver y cruza la frontera ve, que por ejemplo se sanciona omisión en designación de autoridades. Claro, por pero, ejemplo, claro. si el presidente plantea una terna, voy a poner este rato un ejemplo, el presidente como antes plantea una terna para Procurador General del Estado a la Asamblea Nacional. Y no hay un acuerdo político para designación, no es que el país se queda sin procurador, sino que en la propia norma se establece una sanción por omisión y se dice, si el legislativo no escoge o no devuelve la terna en caso de que no cumpla requisitos en un plazo máximo de 30 días, entra en vigencia el primero de la terna. Le devuelve esa responsabilidad a la Asamblea Nacional, al legislador, para que actúe de manera rápida y sí o sí encuentre un acuerdo. Caso contrario, pues se designa automáticamente una autoridad. Soluciones hay. Tenemos que revisar un poco lo que ocurre en los otros países. Acá debemos dejar de creernos tan sabios para inventar institucionalidad o para inventar procedimientos. Compartamos experiencias. Lo que bien se lleva a cabo en países vecinos, en países latinoamericanos, bien puede ser replicado acá con los ajustes propios de la legislación ecuatoriana, de la constitución ecuatoriana. Entonces no es difícil. El reto está ahí. Y como he dicho, si vamos, por ejemplo, al diálogo con propuestas concretas de reforma, que tienen sustento, que tienen experiencia y que no son simplemente inventos surgidos de la nada por parte de un grupo de iluminados, pues creo yo que será bastante fácil llegar a acuerdos. Hoy el juicio, a propósito, prueba de fuego, ¿no? Porque El gran juicio político. El juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Hoy tendrán la oportunidad de demostrar a los asambleístas que actúan apegados a derecho y no a intereses políticos, porque puede existir que Alianza País no dé los votos, porque María Fernanda Espinosa, al fin de cuentas, es una persona muy cercana al presidente de la República. Y al fin de cuentas, seguramente el presidente Moreno le dio la potestad para que nacionalice o para que resuelva el tema Assange como ella crea conveniente. Está bien al final, ¿no? Si no la censuran hoy, seguramente tomará más fuerza esa declaración que dio días atrás diciendo que no descarta ser candidata a la presidencia de la República, ¿no? En este país cualquier cosa pasa, las vacas y lo sí vemos vuelan. en cada proceso electoral, Ajá. por supuesto. Y sí, es una prueba de fuego para el legislativo y creo que va más allá del caso Assange. Si bien eso es lo que está sobre la mesa, la asambleísta Cristina Reyes obtuvo, por ejemplo, información respecto al costo que representa el tema o que representó hasta el día de ayer el tema de la señora Espinosa en Naciones Unidas. Son recursos que nos pertenecen como ecuatorianos, que salen de nuestro bolsillo. Si revisamos un poco más, vamos a darnos cuenta que la campaña para ser presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas también salió de nuestro bolsillo. El uso del avión presidencial para irse de giras y conseguir votos, para mí es más grave que la nacionalización del caso Assange, pues. Porque no estamos ahora hablando de corrupción, no estamos ahora hablando de mal uso de recursos públicos todos los días. Ahí hay casos que tienen que ser fiscalizados de manera severa por la Contraloría y que tienen que ser sancionados por las autoridades de justicia. Porque no puede ser posible que personas buscando aspiraciones personales usen y abusen de los recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Ahí hay una prueba de fuego, definitivamente. Es un juicio político, y eso es lo que tenemos que entender. Es un juicio que va a dar además con una censura, una sanción política. No va a terminar
con el funcionario tras las rejas, ni va a terminar con una sanción de otro tipo. Es apenas un paso dentro de una cadena que se tiene que seguir para lograr resultados definitivos en la lucha contra la corrupción. Así es que veamos qué pasa el día de hoy. Veamos, hay un reto grande y quizá hoy veamos lo que va a pasar en los próximos 2 años al interior de la Asamblea Nacional. Es muy importante. 7:38, gracias Mauricio Alarcón. Y justamente luego de la pausa vamos a conversar con Cristina Reyes, que es la principal gestora del juicio político a María Fernanda Espinosa. Regresamos.